Con gran honor damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda ponente e invitada de honor, la doctora Tania Fildes de Cordón, quien es doctora en educación con énfasis en educación de adultos y posee una sólida formación académica que incluye licenciatura en pedagogía, así como múltiples maestrías en el área de administración educativa, entornos virtuales de aprendizaje, docencia superior y neurociencia para docentes. Además, cuenta con posgrados en didáctica, mediación de conflicto. Ella nació en Brasil, pero su trayectoria profesional es en Panamá. Se ha desempeñado como directora de instituciones educativas, catedrática universitaria, directora nacional de formación docente en el Ministerio de Educación y consultora para organismos internacionales como PREA, el convenio Andrés Bello. Ha liderado investigaciones, desarrollo de proyectos y multiplicado diversos artículos y documentos académicos. Participó activamente en las conferencias nacionales e internacionales y es un privilegio contar con su presencia en este evento. Ella nos acompaña desde Panamá con el tema neuroaprendizaje en la planificación escolar. Bienvenida, apreciada doctora, gusto saludarle. Gracias por su valioso apoyo en nuestro CITAD. Bienvenida. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias por la invitación que nos hiciera para poder compartir un poquito de nuestra experiencia desde el aula. Felicito a todo el equipo de Docentes 2.0 por la magnífica organización que los distingue, como siempre. Así que muchas gracias y esperamos que puedan servirles de algún instrumento de insumo para las prácticas didácticas, lo que hoy deseamos compartir aquí. Obrigado, doctora. Muito obrigado. Muchas gracias, doctora apreciada. Amiga de la Casa de Docentes 2.0, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenida. Muy buenos días a todos que nos asisten en este Congreso Internacional Virtual sobre las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento desde su 14ª versión. Un saludo caluroso desde las calurosas tierras panameñas. Doctora Ruth, gracias por permitirnos compartir una vez más lo que ha sido la experiencia en este andamiaje de la docencia en el día de hoy con el tema de neuroaprendizaje en la planificación escolar. Bueno, al igual que muchos de ustedes, durante el largo de mi vida, y que no ha sido muy corta, siempre he buscado formas de hacer que el aprendizaje sea más efectivo y por ende más significativo. En este sentido, pues en esta búsqueda encontré a interesantes autores de neuroeducación que han hecho aportes muy significativos a todo este proceso. Sin embargo, en el día de hoy nos sumergiremos a los aportes específicos y fundamentales de las doctoras Marta Duarte y Marta Urbiola, mexicanas, madre e hija, excelentes profesionales y que fueron las pioneras en integrar todos los hallazgos de las neurociencias cognitivas en las prácticas pedagógicas innovadoras. En sus libros de cerebro, inteligencia y aprendizaje, precisamente en el capítulo 3, al que haremos referencia en el día de hoy, nos plantean unas formas interesantes de lograr promover mejores aprendizajes desde una planificación optimizada basada en 7 pasos que pueden marcar la diferencia en la vida de todos nuestros estudiantes y ya lo verán. En este sentido, pues sí, debemos recordarles que la neuroaprendizaje enfatiza siempre que lo mejor que hace nuestro cerebro es aprender, tal como ha dicho doctor Eric Jensen en su libro Cerebro y Aprendizaje. Pues el cerebro es un órgano dinámico, es un órgano moldeable.
Lo vemos con la neuroplasticidad que nos ha generado muchas nuevas enseñanzas y emocionalmente conectado. Eso quiere decir que este principio irrefutable, que todo proceso educativo debe diseñarse respetando en cómo el cerebro procesa, cómo almacena, cómo recupera la información para reconocer cuáles son los factores que lo podemos mencionar, como el ambiente, la emoción, la multisensorialidad, la repetición estratégica como pilares biológicos para este aprendizaje significativo. En este sentido, en el día de hoy, los invito a que abran sus mentes y corazones para compartir juntos y explorar esos principios que pueden transformar no solo en lo que enseñamos, sino en cómo lo enseñamos. Y esta es la pequeña agenda que vamos a trabajar rápidamente en estos 30 minutos, dando un pantallazo sobre el clima de aprendizaje, en qué consiste. Vamos a revisar un poco las enseñanzas que nos dejaron los profesores de Harvard, Richard Blander, informático y psicoterapeuta, y John Grinder, catedrático de la Universidad de Lingüística, quienes brindan aportes muy puntuales sobre estimular los canales sensoriales, no solo para la comunicación, sino para el aprendizaje en el contexto escolar. Revisaremos la regla de oro planteada por las autoras en un espacio aproximado de unas clases de 70 minutos con 10 minutos de intervalo, alineadas esta con su propuesta de maximizar las capacidades naturales del cerebro. Esta regla la veremos más adelante. Y aterrizaremos en nuestra puente de los 7 pasos, un puente entre la teoría y la práctica. Y veremos cómo este modelo estructurado en 7 pasos, que no son meras técnicas, sino que un ecosistema basado en evidencia neurocientífica. Estos pasos, desde la creación de ambientes hasta celebración de logro, permiten aprovechar los ritmos naturales del cerebro para repasar y retener. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro primer paso, a este clima de aprendizaje. Y este clima de aprendizaje es el primer momento en que el docente entra al aula. Entonces, antes de iniciar a planificar, revisemos un poquito nosotros mismos. Uno de los principios es que la credibilidad y autoridad del educador inciden directamente en estimular en los estudiantes el deseo de querer aprender. Un estudiante cuando ve a su docente, este es su modelo. Y esta autoridad que refleja, que él ve que el profesor llegó, que el profesor se preparó para dar la clase, esta mera percepción del estudiante o cuando muchas veces el estudiante, y eso nos pasa mucho incluso a nivel de universidad, y eso puede ser utilizado en las capacitaciones, cuando el facilitador tiene esa proyección social, eso despierta en los estudiantes el deseo genuino por aprender. Igualmente, la forma de expresarse del docente de manera positiva, creando desde un inicio un clima agradable que genere una motivación por aprender, porque este clima positivo, este saludar alegre que llega el docente cuando llega al aula, incrementa la atención, la memoria y la autoestima. Otro factor muy importante en ese aspecto de clima de aprendizaje es la presentación personal del docente. Y no estamos comentando de usar gastos inmensos en sus atuendos, no. Pero cuando el docente llega al aula, cómo nos vestimos habla de cómo somos. Cuando los estudiantes lo perciben, cómo llego, cómo me preparé, cómo me arreglé, esto afecta directamente en la disciplina, en los hábitos de credibilidad que mencioné anteriormente
que da el empoderamiento a la autoridad, la ayuda y la actitud y redunda en el aprovechamiento. Así que esos son algunos de los tips. Hay muchos más en los libros que ustedes podrán revisar en un futuro, pero estos son algunos esenciales. Entremos ahora en nuestro segundo tema. ¿Alguna vez le ha pasado a ustedes, igual que a mí, que uno prepara un súper contenido para una clase con una lámina espectacular y los estudiantes observan y algunos ven y el otro se distraen como si eso no fuera nada importante? Otro que empieza a preguntar o a interrumpir comentando a la lámina, o sea, la ven, pero quieren hablar de ella. U otros que una vez, ¿y qué hay que hacer con eso? Ahí están los diferentes estilos de aprender y nosotros preguntamos, ¿qué hago para complacer a todos los estudiantes? Bueno, los aportes que le mencioné anteriormente de los especialistas de Harvard nos ayudan a entender este proceso a través de la propuesta de la programación neurolingüística, que es un modelo dinámico y que va a explicar cómo funciona el cerebro humano y cómo procesamos la información que nos llega desde el mundo. Esta forma se descubre cómo se comunica el ser humano consigo mismo y con su entorno. En estos sentidos, tal como les mencioné anteriormente, ahí están los dos, el doctor Richard Blander y John Grinder de la Universidad de Santa Cruz en California, y que ayudaron muchísimo en los estudios que se realizaron en la Universidad de Harvard. Se preguntaron, igual que me pregunté en algún momento, por qué habían profesores que tenían la clase llena y a que a sus alumnos les encantaba asistir, mientras otros con igual nivel de conocimiento no transmitían y no lograban el éxito de la asistencia. Y esto es lo que se enfoca en la neurolingüística y educación. Entender los canales sensoriales, los canales visual, que son aquellos que aprenden viendo. Los auditivos necesitan escuchar algo para poder entender. Y los kinestésicos requieren una acción inmediata para llevarlo a la práctica. Entonces, la programación neurolingüística nos indica que cada persona desarrolla de manera distinta sus sentidos y, por lo tanto, la forma de incorporar las experiencias. Aquí tengo un ejemplo muy rápido de visual auditivo kinestésico y proyecto también lo que nos enseña el doctor Richard. Creo que es muy apropiado describir la programación como un proceso educativo. Básicamente desarrollamos maneras de enseñar a la gente a usar su propia cabeza. Este dibujo, este diseño, esa imagen que colocamos aquí, es un poco para transmitir cuando una persona es muy auditiva y nosotros le mencionamos, voy a traerles un dulce, una tarta, una torta, un cake, como lo llamen en sus países, inmediatamente, wow, una tarta, y ya eso le causa esa sensación de placer. El que es visual, apenas le menciona el dulce, ya se visualiza ese dulce con cremas, con adornos y qué rico y aprovechar para comer ese dulce. Ya lo visualiza comiéndose. Y aquel que es kinestésico, pues ya su lengua, su boca se llena de saliva con el solo hecho de mencionar el dulce. Entonces, esta es una manera jocosa solo de transmitir las maneras en que uno adquiere la información. Para nuestros fines, pues es importante incorporar también en la planificación escolar. Y aquí les tengo algunos tips. Entre ellos, cuando preparamos una clase y yo no sé quiénes son los visuales, auditivos, kinestésicos, pues debo iniciar o insertar en mi clase algunas imágenes concretas, abstractas, del PowerPoint que puedan leer, con contenido que puedan subrayar, incluso si les doy el libro con lápices de colores para que lo señalen. Muchas veces decimos a nuestros estudiantes, no es necesario que lo copien porque se lo voy a entregar posteriormente.
ellos requieren copiarlo porque requieren verlo. Esta es su forma de adquirir el aprendizaje. Permítalo que lo hagan. Los auditivos, por su vez, aun cuando estén enseñando un PowerPoint, requieren escuchar al docente con las explicaciones debidas. Les encanta escuchar audios, ver videos y escuchar los videos, participar en trabajo en equipo en que puedan escuchar a sus compañeros. Incluso cuando se le asigna una pregunta generadora, disfrutan mucho más que hasta los visuales porque les encanta estar siendo partícipe en este conversatorio. Por su parte, los kinestésicos de una vez, ¿y cómo los vamos a hacer? ¿Y qué hay que hacer con eso? Y ahí entonces algunas actividades que recomendamos cuando estamos dando en clase, ya lo veremos más adelante, son permitir a que hagan sus actividades, que hagan memes, que hagan sopa de letras, que hagan acróstico, en fin, cualquier actividad en que pueda incorporar lo que han escuchado en una acción práctica. Lo veremos más adelante. En fin, la comunicación debe ser multisensorial. Y aquí el ejemplo, vamos a ver algo muy bonito que le va a sonar bien y que van a sentirse muy a gusto. Si se dan cuenta, en esta expresión estoy transmitiendo los 3 canales sensoriales. Y de esta manera nos conectamos, nos comunicamos, colaboramos y creamos un aprendizaje significativo. Entramos ahora a nuestro componente, la regla de oro, 70-10 o 60-10. Por lo general, esos 70 minutos de clase, inclusive es muy común encontrar en la universidad, en licenciatura, 2 horas de clase juntas, entonces, seguidas, perdón. Entonces, ¿cómo hacemos para que la curva de atención de los estudiantes no sea la primera y que a los breves momentos ya se estén durmiendo, sino que tratar de mantener este manejo de atención con actividades cortas, pero que lo mantenga siempre, por así decir, despierto y con el interés de seguir aprendiendo? Entonces, la regla de oro que nos plantean es que nosotros cuando vamos a planificar, pues tener clarito que los accesos, los canales de acceso sensoriales son múltiples. Debemos entonces activar todas las áreas del cerebro, respetar los estilos de aprendizaje, ya lo vimos anteriormente, aprovechar la riqueza de la diversidad, permitiendo espacios de comunicación, pequeños segmentos de tiempo, actividades variadas y revisión frecuente y sistemática. Y lo vamos a afianzar ahora que entremos en el tema que nos une el día de hoy, de la teoría a la práctica. Cómo hacer una planificación de clases que pueda mantener esos niveles normales del cerebro para poder aprender. Veamos entonces nuestro primer espacio. Perdón. Antes de iniciar el espacio, sí, coloqué esta lámina. Es muy importante cuando voy a iniciar a planificar, pues es muy importante que yo me cuestione qué quiero lograr. ¿Para qué quiero lograr esto? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿A quién está dirigido? No necesariamente es el orden. Yo puedo comenzar, pues, a quién va dirigido primero, qué quiero lograr, sino que tome en consideración las preguntas que me van a hacer reflexionar hacia dónde quiero llegar. Con esto, sí, entonces vamos a dar inicio a nuestros 7 pasos para la construcción de un aula efectiva. Y este primer paso que vamos a mencionar, mire que son 7 pasos. Crear un ambiente, panorama, presentación, mnemotecnias, compartir, repaso y celebrar. Y vamos a dar inicio entonces. Estamos tomando en consideración una clase de aproximadamente 70 minutos y por eso los tiempos que he propuesto aquí y que está propuesto también y que yo a lo largo de los años de experiencia lo he adecuado según los tiempos de clase.
Si tengo una clase de 50 minutos, pues lo disminuyo y así sucesivamente. El primer punto de una clase es el ambiente. ¿Se acuerdan que al inicio les mencionaba del clima de aprendizaje? El clima en que yo llevo el primer recurso en el aula, el primer recurso didáctico es el docente. Es esta imagen que llega con positivismo, diciendo aquí vengo para compartir y ayudarlos a construir su aprendizaje. Entonces, este ambiente, y puedo mencionar algunos de los aspectos físicos, que es el aula, que es preferiblemente amplia y cómoda. Si no tenemos todas esas condiciones, pues podemos acomodar las sillas, tener siempre algún póster o una lámina o llevar algo, un mensaje positivo para dar inicio a nuestra escuela, a nuestra clase, perdón. Podemos tener una música ambiental si así lo requerimos. Iluminación es muy favorable, temperatura, considerar en países tan calurosos como estamos en Panamá, o tener todas las ventanas abiertas, utilizar abanicos o en su caso aire acondicionado. Mobiliario que tenga las condiciones que los muchachos o los jóvenes puedan entrar ahí. Atmósfera de confianza, respeto, apertura, fundamental. Cuando llegamos al aula, cuando ya conocemos a nuestro estudiante, es muy positivo que diga, me encontré con su mamá en la tienda. O si sé que algún niño ha tenido un hermanito nuevo, hermanito. Este contacto, eso da un enlace de crear un ambiente de confianza en el aula. Igualmente, si son adultos, te vi en la biblioteca, ha sido muy placentero verte recogiendo información. Estos aspectos inciden a crear este clima de buena disposición del facilitador con el grupo que lo está frente a ustedes. Miren, esta es sumamente importante, esta confianza, ese clima de respeto y motivación para promover el interés por aprender. 5 minutitos, quizás 3. El segundo aspecto a considerar es el panorama. El panorama es los próximos minutos que voy a utilizar para presentar un pantallazo, por así decir, de lo que vamos a trabajar en este día. Este panorama puede ser un mapa conceptual, puede ser que traiga una lámina y le pregunta sobre qué creen que vamos a hablar el día de hoy. Muy importante, el cerebro graba lo que nos ha sucedido hace 24 horas con mucha facilidad. Recordamos lo que nos han dicho los profesores de 48 horas bastante bien. Más de 72 horas necesito un enlace que me traiga mi memoria a largo plazo para la memoria a corto plazo. ¿Qué significa eso? En ocasiones, nosotros no hemos visto a nuestros estudiantes sino hace una semana. Llegamos y decimos, ¿se acuerdan que la última clase ellos, qué me acuerdo? Sin embargo, si yo llevo y les digo, en la última clase, cuando hablábamos de los árboles y que mencionamos que algunos árboles son o nos generan fruta, sí, entonces esto hace un enlace con el contenido anterior. Entonces, no se frustren que si no se acordaban de la clase. Simplemente requieren que nosotros llamemos la memoria a largo plazo para este momento y entonces yo sigo dando mi panorama. Bueno, en aquel día hablamos sobre los árboles. ¿Qué le parece si hoy vamos a ver cuánto tiempo tiene un árbol? ¿Cuál es la edad de un árbol? Entonces estoy preparando el cerebro para integrar nueva información, pero que tiene significado y tiene sentido. Y si es un tema nuevo, pues entonces explórenlo con alguna pregunta. Ese panorama, si bien puse 5 minutos, pueden ser 2, 3 minutos. Esta es la parte inicial de la clase, ambiente y panorama. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros
planificamos, siempre tenemos el inicio, el desarrollo y el final de la clase. Pues el inicio de la clase están dados en esos dos momentos, el ambiente y el panorama, en que ahí también establezco un compromiso claro y el propósito que vamos a trabajar el día de hoy. Iniciamos entonces la parte de desarrollo de clase y esta es la parte de nosotros los docentes. Una presentación breve y concreta, lo esencial, lo más importante. Si tenemos ahí nuestro data show, hablamos lo que son los aspectos esenciales, sea una lámina, sea un mapa. O sea, recordemos aquí los tres canales sensoriales que queremos abrirlos, el auditivo, el visual y pronto el kinestésico. Entonces, cuando hago la presentación, reitero, es breve, se recicla como para verificar constantemente lo que estoy diciendo y lo invito a los estudiantes a hacer los aportes. Permitir la interacción con ellos es sumamente importante, inclusive cuestionándoles qué les fue interesante, qué ha sido novedoso para ustedes, qué de esto no conocían. ¿Qué preguntas podrían surgirme para la próxima? Entonces, esta presentación, ahí puse 20 minutos, dependiendo del tema, puede ser, o de los tiempos de clase, pueden ser 15 minutos, 12 minutos. Importante también que aquí es que nosotros aprovechemos esos patrones de significado. Eso significa, o traduciendo patrones de significado, es que siempre tenga asociación con algo anterior de ellos, alguna experiencia anterior. Si estoy hablando de los árboles, quienes han tenido árboles en su casa, quienes han visitado, estoy hablando en contexto de estudiantes de primaria, cuando ya a nivel más de secundaria, porque esas técnicas que le estamos presentando a ustedes de la planificación en base a los aprendizajes de la neuroaprendizaje o lo que nos enfoca la neuroaprendizaje, pueden ser utilizados para capacitaciones también. Retomar la participación de los estudiantes, aprovechar de los errores para hacer un ambiente de risas, si los muchachos hacen algún aporte que no es, pues retomemos de manera divertida para que puedan sentirse copartícipes de lo que estamos haciendo. Aquí podemos trabajar con realidad aumentada, podemos utilizar mucho los temas de tecnología para ejemplificar conceptos a nuestros estudiantes. Seguimos entonces aquí considerando, este es el cono de Edgar Dale. Edgar Dale nos presenta del lado de este triángulo que ustedes pueden ver, cuando nosotros los estudiantes solo ven o solo escuchan, perdón, cuando solo escuchan, ese es el nivel de aprendizaje. Pero cuando los estudiantes escuchan y ven, ya aumenta un poco. Cuando pueden escuchar, ver y ver el movimiento, inclusive ya tiene una mayor adquisición. Aquí del lado izquierdo ustedes pueden ver 20% de lo que leemos, 30 lo que escuchamos, 40 lo que vemos, 50 lo que decimos, 60 lo que hacemos, experimentamos. Y fíjense aquí, las demostraciones, excursiones al campo ya nos amplía mucho más los niveles de absorción. Y 90% lo que vemos, oímos, sentimos, hacemos y compartimos. Y una vez más, ahí están los fundamentos de la neurolingüística que nos ha dado nuestros compañeros de los canales sensoriales y que fortalece todos los principios del aprendizaje del cerebro. Llegamos entonces a la mnemotecnia. ¿Qué son las mnemotécnicas? Son las técnicas que utilizo para grabar mi experiencia, mi aprendizaje. En ese momento, es el momento que el profesor, el docente le entrega al estudiante alguna actividad para reforzar
lo que la presentada en clase. Puede ser explorar para dar la mirada a un material, hacer alguna pregunta que lo pueda contestar. Cuando les sugería a ustedes qué ha sido novedoso, qué ha sido interesante, qué preguntas me surgen. Entonces ahí está predecir, formular hipótesis, comparar, crear imágenes mentales, seleccionar ideas importantes, parafrasear o resumir lo que ha sido la clase. Realizar elaborar ejemplo, contraejemplo, analogías. El cerebro aprende con mucha analogía y mucha asociación, con las comparaciones. Evaluar ideas presentadas en el texto, inclusive si están dando el libro para reforzar, acuérdense de permitir los lápices de colores para que subrayen. Y ahí hay algunas mnemotécnicas que sugerimos, hacer metáfora, algún mapa mental que lo construyan, acróstico, crucigrama, rimas, el Padlet, un meme que a los muchachos ahora le encanta hacer memes sobre el contenido, una dramatización, sopa de letras. Entonces, ese es un espacio que puede variar de 5 a 15 minutos. Puede ser 10 minutos que el docente le transmita una manera de que puedan ellos internamente reforzar sus conocimientos con lo que ha dado la profesora. Posterior a esto, pues sí, viene entonces el momento del aprendizaje compartido. ¿Y qué hacemos en ese aprendizaje compartido? Pues unimos en grupos y tiene un espacio de 10 a 15 minutos en que el trabajo que realizaron por sí solo en la mnemotecnia, pues ahora lo van a compartir con sus compañeros. ¿Qué fue para ti lo interesante? ¿Qué fue lo novedoso para ti? ¿Cómo quedó tu mapa mental? ¿Cómo hiciste el crucigrama? ¿Qué te faltó? Entonces, este compartir ayuda mucho a que los estudiantes puedan reforzar su comunicación verbal y principalmente desarrollar sus habilidades, las habilidades emocionales principalmente, la escucha activa, la empatía al entender el otro, el trabajo en equipo, la negociación, la apertura, promover la síntesis de la información y principalmente la integración y la sinergia en grupo. Entonces, hasta aquí ha sido el desarrollo de clase. Regreso. Ambiente, panorama fue al inicio. La presentación, la mnemotecnia y el aprendizaje compartido es el desarrollo del aula. Y la parte final inicia ahora. Es el repaso. Esos son 5 minutitos en que voy por los grupos, qué fue lo que aprendí hoy, qué fue lo relevante de esta presentación de lo que dimos hoy. ¿Cómo puedo aplicar esto? ¿Quiénes van a contar eso en su casa? ¿Cómo van a compartir ese conocimiento? ¿Qué fue lo más importante para ustedes? ¿Qué hubo en esa sesión para ustedes como grupo? O sea, hacer actividades para romper patrones. Se recomienda incluso incorporar humor, exageraciones, tal como y las preguntas como las estoy mencionando aquí. Este repaso es aproximadamente 5 minutos, o sea, el profesor le transmitió. Ellos hicieron su actividad mnemotecnia para reforzar sus propios conocimientos. Comparte con sus compañeros y ahora repasa. Y finalmente, los últimos 3, 5 minutos es la celebración. Esta celebración es un momento de alegría en que todos vamos a celebrar lo que hemos aprendido en el día de hoy. A veces podemos hacer aplausos, podemos darse un abrazo entre un compañero y el otro, podemos involucrar las modalidades visual, auditiva y kinestésica para celebrarlo, involucrar las emociones, la alegría. ¿Qué me llevo hoy para mi casa? ¿A quién voy a contar lo que aprendí? Es transbordar esa dopamina que tenemos liberada al celebrar estos logros y ese refuerzo de la motivación y la autoconfianza y la autoaprendizaje que han tenido en el día de clases. Entonces, esas son
las dos partecitas finales de clase. Finalmente, ya unos tips que ya los mencioné, pero no está de más recordar el clima de aprendizaje desde mi figura, el humor, hacer un meme, divertirme a veces como docente que nosotros decimos alguna barbaracera y de pronto, no sé si esa palabra existe, alguna barbaridad y de pronto nosotros nos reímos. ¡Ay! Mezclé, estaba pensando en portugués, lo hablé en español, en fin, y reírnos. Y entonces crea ese ambiente de que todos estamos aprendiendo. Crear unas canciones con los contenidos, crear un teatro, hacer videos. Hoy día, con la inserción de las tecnologías, los muchachos le encantan. Podemos utilizar, hacer hasta un wiki cuando son más grandes sobre un tema determinado. Leemos y pedimos y que haga un wiki sobre esto o una grabación, en fin. Aquí está, en síntesis, lo que le hemos presentado a ustedes. El ambiente, el panorama, es el momento inicial de clase. La presentación, la mnemotécnica, se puede escribir con M o sin M. El aprendizaje colaborativo es el espacio de desarrollo de clase y el repaso y la celebración, el momento final. Tal como le dije al inicio, ese tiempo ustedes lo van a manejar según la duración de clase. Si la duración de clase pues es 45 minutos, se acortan los tiempos. Si son clases seguidas, yo a veces he tenido 3 clases seguidas, pues entonces le doy más tiempo para la mnemotecnia. En el aprendizaje colaborativo puedo darle un poco más de tiempo y complico o amplío, por así decir, las actividades que puedan ser realizadas en grupo. Bueno, respetados todos, pues esta propuesta que les presento a ustedes puede ser dada en cualquier ambiente de aulas, en capacitaciones laborales, la he usado también, en aprendizaje autodirigido, lo pueden hacer. Lo que se busca es optimizar no solo optimizar, perdón, los resultados académicos de nuestros estudiantes, sino cultivar en ellos estudiantes autónomos, críticos y principalmente emocionalmente resilientes. Bueno, entonces, de esta manera, pues desde la neuroaprendizaje, ya vimos cómo aprende el cerebro en espacios cortos. Entonces, repensar la planificación como un proceso orgánico que honra la complejidad del cerebro es cultivar lo que acabo de mencionar a ustedes. Estudiantes autónomos, críticos y emocionalmente resilientes. Así que desde aquí, mi agradecimiento por la participación de ustedes en esta conferencia y estoy anuente a las preguntas o comentarios que tengan a bien decir. Solo finalizo: el aprendizaje, el mejor juego de la vida y el más divertido. Todos los niños nacen creyendo eso y seguirán creyendo hasta que lo conversamos de que el aprendizaje es un trabajo muy difícil y desagradable. Afortunadamente, algunas personas nunca aprenden esa lección y van por la vida creyendo que el aprendizaje es divertido y el único juego que vale la pena jugar. Y estas personas son las que nosotros llamamos genios. Y eso nos dejó el doctor Glenn. Muchas gracias y saludos. Y estoy anuente a las preguntas o comentarios que tengan bien hacernos. Excelente disertación, mi querida y apreciada doctora. Felicitaciones. Realmente estos temas, como siempre, desde su mirada, ayudan y enriquecen mucho este mar de conocimiento y de incertidumbre que tienen nuestros colegas y compañeros y sobre todo estudiantes en esta era digital. Doctora, como siempre, en nuestros eventos tenemos interrogantes. Por cuestiones de tiempo, tenemos programadas 2 preguntas, pero en el chat hay un poco más, doctora. Vamos a intentar por lo menos 2 preguntas. Así que le comparto la primera pregunta, doctora. Veamos. La primera interrogante, doctora, es la siguiente. ¿Qué principios del neuroaprendizaje han transformado su forma de planificar las clases? Gracias por la pregunta.
Mire, tal como les comenté al inicio de la conferencia, pues han sido muchos años de búsqueda. En esos muchos años de búsqueda, más de 30 años, pues algo que sí siempre he estado incidiendo es, debes conocer cómo aprende el cerebro, porque este es el órgano encargado de aprender. Y ahí es donde mi bregar ha sido en la búsqueda de autores que me ayudaran en eso. Y conocer las inteligencias múltiples, entender que los niños, las personas aprenden de distintas maneras, enfocarme mucho en la inteligencia emocional, el impacto y el hipocampo, cómo manda sus mensajes en la hora de aprender, entender y asimilar las recomendaciones de la neurolingüística con los dos compañeros Richard y George cuando decían, comunícate, pero entiende que a las personas se comunican y aprenden de maneras diferentes. Entonces, ha sido todo un mix de estas experiencias y concretarse, pues hace algunos años con Marte Duarte y Marte Urbiola, que les mencioné, cuando incluso nos mencionan, bueno, con todo eso podemos hacer algunos pasos. Y así lo hice. Y la verdad, claro, uno contextualiza, uno hace ajustes, pero todo estos antecedentes, todos esos conocimientos anteriores es lo que me han permitido poder en el día de hoy compartir con ustedes lo que ha sido ese proceso en el aula y de que uno pueda observar que los estudiantes sí salen con un aprendizaje que le es efectivo y significativo. Excelente respuesta, doctora. Muchísimas gracias. La segunda interrogante es la siguiente, doctora. ¿Cómo se traduce la neuroplasticidad en las decisiones concretas del día a día del docente? Interesante pregunta, querida Ruth. Pues mire, la neuroplasticidad en sí es la capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse. Hace unos 25, 30 años no hablábamos mucho de la neuroplasticidad, inclusive había algunos mitos. Hoy día la neuroplasticidad nos dice exactamente eso. El cerebro tiene capacidad para reorganizarse y adaptarse a nuevas experiencias. Siendo así, el docente que entiende cómo aprende el cerebro, pues él va a poder crear entornos de aprendizaje que estimulen mucho más la memoria, que estimulen la creatividad, que estimulen la resolución de problemas, haciéndose más autocrítico y consciente. El modelo que nosotros presentamos hoy, que no me gusta llamar modelo, sino el instrumento, el insumo, la estrategia, como así quieran decir, porque es totalmente adaptable a los tiempos y a los contextos, pues es una muestra que realmente podemos, utilizando desde los principios de la neuroplasticidad, estar aplicando estos pasos. No sé si le quedó clara, doctora Ruth. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, hay muchísimas interrogantes. Una más. Doctora, la realiza Ega Hernández. ¿Cuáles son las estrategias de neuroaprendizaje en el aula con tecnología, ya que todos no aprenden de la misma manera? Cuando utilizamos las clases virtuales, los pasos siguen. Saludo, hacemos un panorama, nos quedamos que invito a que entren a mi casa, yo estoy entrando a la casa de ellos desde la virtualidad, entonces vamos rompiendo este hielo. Y ahí las estrategias siguen similares. Se puede presentar un PowerPoint, un Geniali, un Canva o una infografía y posteriormente se invita a los estudiantes. Mire, tenemos el Padlet, tenemos el Waldword que nos ayuda a hacer crucigramas, tenemos el Nearpult. Yo uso mucho el Nearpult que contiene video, contiene cuestionario y es una manera divertida de aprender. Utilizo el Kahoot, muchos estudiantes le encanta el Kahoot, que se ha modernizado muchísimo. En fin, sí utilizo esa estrategia. Como le mencionaba, el meme pedagógico es un instrumento que va muy vinculado principalmente con los jóvenes, que le encanta estar haciendo meme.
Entonces, cuando damos una clase, podemos construir un meme sobre los fines de educación. Escoge un fin de educación. Por dar un ejemplo, en mi clase de licenciatura, selecciona uno de los fines de educación y prepara un meme. Compártelo en el foro de la plataforma. Y esto es una manera divertida de afianzar los conocimientos y utilizar distintos instrumentos de la tecnología. La inteligencia artificial es otro tema que podemos tratar más adelante, pero hay que utilizarlo de manera adecuada y estimularlo a contemplar aspectos de la inteligencia artificial para afianzar los aprendizajes. Realmente quedamos cortos, doctora. Así que vamos a tratar, como siempre, doctora, de contactar con su espacio, con su tiempo y nos pueda regalar, por supuesto, de la manera de sus posibilidades, un webinar para que, claro, para que toda esta bella audiencia que está el día de hoy conectada pueda seguir enriqueciendo sus conocimientos con su didáctica, doctora. Doctora, muchísimas gracias. Agradezco de todo corazón su participación, como siempre, su apoyo, y le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ruth, a usted por la invitación y una vez más a todo su equipo, a todos los docentes, a todos los participantes que se encuentran aquí el día de hoy. Un gran abrazo. Y sí, voy a enviarle una frasecita que siempre le digo a todos mis participantes. No existe educación efectiva si no es afectiva. Demuestra amor por lo que haces y esto va a impactar y estoy segura que todos van a aprender. Muchas gracias por el espacio, por abrir las puertas de sus casas y primero Dios, nos vemos pronto en algún espacio de Docente 2.0. Hasta luego. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo.